Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga. Todos y a cada una de ustedes en este día, donde comenzamos todos estos 4 días de entender lo que significa la muerte y la resurrección de Cristo. Que esos son los aspectos doctrinales que es la base de nuestra fe. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que abra su entendimiento de lo que vamos a compartir y entender la magnitud de lo que el Señor nos habló y nos dijo a través de su palabra, cuál fue el papel de Cristo en estos tiempos. Así que voy a orar al Padre. Señor, oramos a continuación para que prepares el corazón a recibir tu palabra. Hoy damos inicio a esta semana que va a ser crucial, santa, que nos hace meditar, pensar, que nos hace también recordar tu primera venida, tu muerte, tu resurrección y también tu segunda venida. Por eso prepara el corazón de cada uno de los que están acá. Ensancha nuestra mente, levanta nuestro espíritu para poder oír tu palabra. Damos gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hoy como tema voy a compartir con ustedes una palabra que está en Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13, donde no habla sobre que el papel de Cristo, cuál fue, qué es lo que hizo él al morir. Y eso vamos a hablar. Hoy vamos a hablar cómo nos redimió de la maldición. Y este está dividido en 2 partes. Hoy voy a dar la primera. Y quiero leer esta palabra que está en Gálatas, nuevamente se lo menciono, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ahí ustedes lo tienen en pantalla y dice así. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces vamos a explicar en qué consistía esta maldición, por qué Cristo tuvo que redimir la maldición, en qué consiste la maldición y cómo él pudo cambiarlo. Eso vamos a hablar. Entonces vamos a definir el texto de lo que nos relata y nos habla a través de la escritura. Me gustaría los que están sin cámara, porque no los veo, puedan tener la Biblia. Me gustaría que estuvieran pendientes de lo que vamos a hablar y tomaran nota, porque esta es la base de nuestra fe. O sea, si usted habla en lengua, quiere vivir en sanidad, en milagro, en provisión, la base de su fe está fundamentada justamente en estos relatos que vamos a hablar durante esta semana. Toda nuestra fe, todo nuestro conocimiento, todo lo que esperamos está relacionado con esta base. Y desde ahí tenemos que fundamentar nuestra vida. Si esto no lo entendemos, no podremos entender nuestro rol, no podremos entender lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, hay un aspecto que quiero definir, que es la palabra cuando dice aquí Gálatas, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, quiero definir ese concepto porque lo vamos a usar. ¿Qué significa la palabra redimir? La palabra redimir significa ser comprado, significa ser liberado. En otras palabras, Jesucristo, a través de su muerte, a través de su sangre, Él nos compró. Él ahora tiene acceso con la humanidad perdida. Ahora, en otras palabras, la raza humana que estaba vendida al pecado de la muerte, a través de su propia muerte, valga la redundancia,
Él nos libera del yugo de Satanás. O sea, Satanás nos arrebató, compró. Acuérdense que la primera pareja fue engañada y le entregó en una bandeja de plata toda la raza humana. Y es por eso que la raza humana en sí está perdida. Entonces, ahí nace una maldición. Por eso, ¿de qué nos libera? Nos libera de Satán. Y a través, indudablemente, hay ciertas cosas que vamos a ir aprendiendo a la luz de la palabra. Entonces, la redención de Cristo, que lo que Él pagó por nosotros, tiene un aspecto jurídico legal. ¿Y por qué tiene un aspecto jurídico legal? Porque la antigüedad se nos rayó bien la cancha a la humanidad y exclusivamente al pueblo de Israel, de lo que ellos tenían que vivir bajo obediencia, cuáles eran los beneficios de ser obediente a lo que Dios decía, pero también tenían que asumir las consecuencias de la desobediencia. Entonces, el punto era que el hombre no tenía escape. Si él se equivocaba, tenía que pagar. No había un escape. No había el concepto del arrepentimiento. Entonces la ley era severa. Porque la palabra, vamos a ver a la luz de lo que nos dice la Escritura, existía una ley que se llama la ley del pecado y la ley de muerte. Significa que cada persona que pecaba tenía que esperar un año para poder ser redimido. En segundo lugar, no solamente el pecado, sino que todo aquello que se enfermaba producto del pecado tenían que pagar las consecuencias. ¿Cuál era lo terrible de esto? Que las personas lamentablemente tenían que pagar en muerte. Por eso en la Escritura Pablo habla y nos dice que la paga del pecado es muerte. O sea, el salario para un pecador que no se puede arrepentir basado en la ley es la muerte. No hay otra forma. Entonces la ley en sí es cruel en un sentido. Por un lado, la ley misma nos presenta lo que significa seguir a Dios y que Él nos perdona, pero por otro lado la ley no nos perdona, sino nos condena. ¿Y por qué nos condena la ley? Porque nos da todo en el seguimiento cosas que van a venir a nuestra vida y no tenemos escape. Entonces vamos a ir a un texto y eso, por favor, anótenlo porque es fundamental que usted pueda entenderlo. Está en Romanos capítulo 8, verso 2. Véalo, abra su Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 2. Por eso dice, el texto original dice que nos va a redimir de la ley. Pero veamos lo que dice Pablo. Dice, porque la ley del espíritu de vida, o sea, hay otra ley, es Cristo. ¿Se fija? Y Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, hay una ley actuando por las consecuencias de mi vida de pecado y al mismo tiempo hay una ley producto del pecado, la muerte. Pero hay otra ley, que es la ley del espíritu de vida en lo que Cristo hace con nosotros. Por eso es importante que esto, lo que vamos a aprender, tenemos que conocerlo, tenemos que creerlo, tenemos que declarar y tenemos que actuar a través de este estilo de vida de lo que estamos nosotros viviendo. Por eso la ley, escuche bien, la ley en sí trae bendición cuando la obedecemos. Pero si fracasamos, eso es terrible. Si la desobedecemos, eso acarrea una tremenda maldición. Entonces, vuelvo a insistir, la ley en sí trae bendición. Pero si yo fracaso en cumplir la ley, eso va a traer consecuencias y las consecuencias van a ser dramáticas porque va a traer maldición. Ahora, ¿cómo esto lo va a remediar? Hay una promesa que Dios le dio a Abraham y me gustaría que ustedes abrieran su Biblia en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3, donde Dios le da a Abraham una lista de bendición del pacto. Y dice así, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre,
a la tierra que te mostraré. Dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré. Dice, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y a través de ellos, indudablemente dice el texto, serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Entonces, hay una promesa por Abraham que está establecido para todos aquellos que se aferran a esta palabra. Pero fíjese que esto, en Deuteronomio, Dios tiene que poner la ley para que la gente la pueda conocer. Y la tiene que poner como ley para que la puedan acatar y cumplir. Por eso hay una ley de bendición y hay una ley de maldición. Y eso se lo entregó a Moisés. Me gustaría que ustedes pudieran ver Deuteronomios capítulo 28. Y quiero desglosar en este texto cuando nosotros cumplimos la ley de Dios. Esta ley, mire lo que dice el texto. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, o sea, si la vamos a oír, lo peor es que cuando no oímos a Dios, lo peor es cuando no escuchamos a Dios, no obedecemos a Dios, ahí vienen las consecuencias. Pero fíjese, para aquellos que oyen atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, dice, para poner por obra todo su mandamiento, o sea, acatan, obedecen. Dice, yo prescribo hoy que también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. El versículo 2, mire lo que dice. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones, te alcanzará si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mire lo que dice el versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad. Aquellos que viven en la ciudad y en el campo, benditos tú serás en el campo. Dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Se fija, toda la bendición está sobre los animales. Dice, bendito será tu canasta, tu arteza de amasar. Bendito será tu entrar y bendito tu salir, siempre y cuando oiga. Miren lo que hace mientras usted oiga, mientras usted sea obediente. Dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, no está hablando el texto, pero sigamos. Dice, te confirmará Jehová por un pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, si anduvieren en sus caminos. Y verás, dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. O sea, estamos cumpliendo, estamos invocando. Dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. El versículo 12 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro al cielo para enviar la lluvia a tu tierra en tu tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Sí, dice el texto, sí, resalto eso, sí obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y lo cumpla. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. Entonces, él promete, y fíjese que él nos habla que hay una ley de bendición para todos aquellos que oyen, para todos aquellos que guardan, para todos aquellos que son
obediente. Él promete eso. El punto es cuando no oímos la voz de Dios. El punto, escuche bien, el punto es la ley ahora. Cuando no oímos la voz de Dios. ¿Qué pasa con esas personas que no oyen la voz de Dios? ¿Qué pasa con esas personas que no obedecen el mandato de Dios? ¿Qué pasa con esas personas que no van a poder cumplir las ordenanzas de Dios? Entonces aquí se nos complica, porque viene una bendición, pero al otro lado, la ley se está ahora estableciendo para todos aquellos que no oyen. Entonces, aquí hay que hablar un poquito de esto y tenemos que conocerlo, porque la Escritura está diciendo que Cristo nos redimió de la ley del pecado y de la muerte. Pero ¿de qué ley estamos hablando? Y aquí vamos a hablar de esto, de Deuteronomios capítulo 28, versículo 15 en adelante. Mire, esta es la ley que nos va a redimir Cristo. Y mire lo que dice ahí en el texto, en el versículo 15, anótelo porque esto es importante. Cristo murió por esto. Porque todos los seres humanos no estaban oyendo la voz de Jehová, su Dios. Esto es una legalidad. Hay algo escrito y la gente no está cumpliendo esto. Esto es para las naciones, esto es para la humanidad. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos, que yo te intimo hoy, vendrá sobre ti, ¿qué dice el texto? Todas estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, las maldiciones vienen corriendo, producto de que la gente no está oyendo. ¿Cómo puede ir una persona que ha muerto espiritualmente? ¿Cómo puede oír una persona que nunca ha escuchado esta voz? ¿Podrá librarse? No, porque la ley debe cumplirse. Es como la ley de gravedad. La gente a lo mejor no conoce la ley de gravedad, pero si usted va caminando, transita y tropieza por una piedra, aunque usted no sepa lo de la ley de la gravedad, usted se va a golpear. ¿Me explico? La ley de gravedad, si usted sube en un edificio y en un edificio de 30 pisos y se lanza, la ley de gravedad va a hacer lo suyo, va a morir, aunque usted ignore eso. Esta es una ley. Entonces el versículo 16 dice, maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo. No es la intención de Dios. Nunca ha sido la intención de Dios de maldecir la ciudad, de maldecir a la gente del campo, sino es que no están oyendo. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley a mí me hace ver mis defectos, me hace ver lo que yo no cumplo, pero no me da opción para arrepentirme. Sigamos. Dice, maldita tu canasta y tu arteza de masar. Significa que las cosas van a estar malditas. Maldito el fruto de tu vientre, los hijos, el fruto de la tierra, la cría de tu vaca, los rebaños de tus ovejas. O sea, todo lo que siembra, todo lo que cría está bajo maldición. Sigamos. Maldito será en tu entrar. El versículo 19, maldito será en tu entrar y maldito en tu salir. Todo va a ir mal. Dice Jehová enviará contra ti las maldiciones. Y dice quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hiciere hasta que seas destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. No me está hablando de arrepentimiento, ¿se fija? No me da una opción. Versículo 21. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra, la cual entra para tomar posesión de ella. Jehová te irá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezca. O sea, me manda enfermedad, la maldición. La maldición manda enfermedad, la maldición algo hace que está afectando a mi cuerpo. Versículo 23. Dice, los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce.
y la tierra que está debajo de ti de hierro. O sea, en otras palabras, yo puedo orar y no voy a tener respuesta. La tierra va a ser dura. Dice, dará Jehová por lluvia a tu tierra, por polvo y ceniza de los cielos, y descenderá sobre ti hasta que perezca. O sea, sequía. Se fija el versículo 24, sigamos. Estamos conociendo la ley que nos condena y Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrá contra ellos y por 7 caminos irá delante de ellos y serás dejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a todas las aves del cielo y las fieras de la tierra no habrá quien las espante. Sigamos. Jehová te herirá, dice la escritura, con úlcera de Egipto, con tumores, dice el texto, con sarnas, con comezón de que no puedas ser curado. Jehová te irá con locuras, dice el versículo 28, ceguera y turbación de espíritu. Y mire lo que habla la maldición. Por eso Cristo tuvo que redimir esto, había que redimirlo. Versículo 29 dice, palparás a mediodía con palpa el ciego de la oscuridad. Dice, no serás prosperado en tu camino y no serás sino oprimido, robado todos los días y no sabrá quién te salve. Te desposará con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás. En ellas plantarás viña y no la disfrutarás. Versículo 31. Dice, tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tus asnos serán arrebatados delante de ti y no será devuelto. Y tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te la rescate. Mire las consecuencias por no oír. Tus hijos, tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán. Desfallecerán por ellos todos los días y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y todo tu trabajo comerá el pueblo que no conociste y no serás sino oprimido, quebrantado todos los días. El versículo 34 dice, enloquecerá a causa de los que verás con tus ojos. Entonces, mire las cantidades de maldiciones. Te irá Jehová con maligna pústula en las rodillas y las piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, sin que pueda ser curado. Jehová te llevará a ti, al rey que hubiere puesto sobre ti las naciones que no conociste, ni tus padres. Allá servirá a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y será motivo de horror y servirá de refrán y de burla a todos los pueblos los cuales te llevará Jehová. Entonces, como podemos ver, la lista es larga. O sea, podemos ver cómo aumenta esto. El versículo 41, mire, yo estoy saltando porque es tan grande esta ley. Dice, hijos e hijas engendrarán, pero no serán para ti, porque irán, dice, al cautiverio. Versículo 45, me estoy saltando. Y vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzará hasta que perezca, por cuanto no habrá atendido la voz de Jehová tu Dios para que guarde sus mandamientos, sus estatutos que él te mandó. Entonces, mi querido, la pregunta es, dentro de este texto, habrá una parte que te diga, pero tú puedes arrepentirte, tú puedes cambiar de actitud, sino que me habla de consecuencia de vivir bajo desobediencia. Entonces, la ley, ¿qué hace en mí? La ley solo me hace ver el pecado, lo malo, las cosas que están mal en mi vida, me hace ver la maldición y no la bendición. Entonces, ¿quién me puede librar de eso?
de esa nota de la maldición, porque a través de ello veo mi pecado, pero también veo mi muerte. Como yo veo mi pecado, veo mi muerte, yo quiero que alguien lo pueda redimir. Entonces la pregunta es, ¿puedo yo redimirla? No, porque estoy bajo maldición. ¿Puedo yo liberarme de eso? No, tampoco, porque estoy bajo maldición. ¿Puedo salir de aquello? No, tampoco, porque la ley me hace ver mi defecto y mi desobediencia. Entonces no me da opción. Por eso la ley es dura. La ley en ese aspecto es dura y alguien tiene que redimir. Hay una palabra que se usa para poder redimir en el hebreo, que es goel. Necesitamos a alguien que pueda liberarnos, que pueda pagar, rescatarnos. Por eso la lista de la maldición que podemos ver no es algo que venga de Dios, es la consecuencia de no oír su voz. Es la consecuencia de seguir un camino totalmente diferente a lo que Dios desea de mí. La voluntad de Dios siempre es bendecirnos. La voluntad de Dios es siempre protegernos, amarnos, sanarnos, liberarnos. Pero si yo sigo el camino de la desobediencia, ¿qué viene? Todas esas consecuencias que son largas. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesitamos entonces? Y ese es el papel que Cristo hizo y que la humanidad debe conocer y que nosotros debemos entender y que nosotros debemos reafirmar. ¿Y qué es lo que tenemos que reafirmar? Lo que Cristo hizo en la cruz. Porque lo que Cristo hizo en la cruz fue demasiado grande para poderla obviar. Fue demasiado dramático para olvidar. Porque de lo contrario, si nosotros no la entendemos, eso nos va a perjudicar, porque el enemigo puede venir con esa legalidad. Por eso la rebelión, aquí entra algo que hay un término judicial, y esto entra en nosotros lo que se llama rebelión. Una persona que se revela en no querer conocer la voluntad de Dios, en no querer seguir su camino, en no buscar su voluntad, en no prevalecer en su voluntad, me transforma en una rebelión. Mire lo que dice Primera de Samuel capítulo 15, versículo 23. Por eso esto es profundo. Por eso el papel que Cristo hizo, basado en el libro de Gálatas, es profundo lo que hace. Mire lo que dice aquí. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Le está hablando a alguien que desobedeció un mandato. Entonces, la rebelión es una desobediencia a la ley. Si alguien no puede obedecer la ley, se transforma en una persona, una rebelión. Y la ley en sí no se podía cumplir. ¿Por qué no se podía cumplir? Porque tenía muchas aristas, muchas cosas que hacer. Había ley para lavarse las manos. Mire, había ley para lavarse las manos. Había ley de purificación. Había ley del pecado. No, uno no podía discutir, porque si uno discutía, la ley nos condenaba. O sea, en otras palabras, era imposible cumplirla. Y cuando no podíamos cumplir una parte de la ley, automáticamente nosotros nos transformamos en hijo de ira y de desobediencia. Por eso aquí habla de adivinar. Es tan fuerte esto de cuando no cumplimos y no obedecemos a Dios, que estamos despreciando algo. Entonces, eso nos hace, miren, escuche bien, esto nos hace que nosotros estemos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos porque todo desobedecimos. Y como todo desobedecimos porque estamos bajo la ley del pecado y la muerte. Anoten estos textos para reafirmar esto. Romanos capítulo 3, verso 23. Por eso anótelo.
para que pueda conocer, porque si usted no conoce esto y no conoce lo que Cristo hizo, usted estará bajo esa ley del pecado. Por cuanto todos pecaron, mire, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tenemos opción. Entonces, ¿qué hace la Escritura? La Escritura, como es legal, nos confina, nos encierra y nos agrupa en pecado. Y aquí podemos ver cómo estamos aislados, estamos cautivos, estamos ciegos, no tenemos salvación. Vuelvo a insistir, Gálatas capítulo 3, verso 22. Por favor, tome esto como algo relevante e importante. Gálatas capítulo 3, versículo 22. Por eso dice, más las escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, como estábamos encerrados, no teníamos opción y estamos bajo maldición, bajo la ira de Dios, bajo pecado, pero había una promesa, que el remedio, la puerta de acceso es Cristo. Eso es Cristo. Por eso este hecho permitió que nosotros recibiéramos esta promesa por fe. Jesucristo va a hacer una labor importante, porque alguien tiene que pagar el precio por eso. Alguien tiene que rescatarnos, alguien tiene que redimir, alguien tiene que comprar al ser humano. Fíjese, la ley determinaba una vez al año al sumo sacerdote poder entrar en el lugar santísimo para poder espiar. O sea, lo que vamos a vivir en esta Semana Santa es justamente lo que hace el sumo sacerdote, es poder entrar al templo, celebrar la Pascua del Cordero, liberar, espiar, sanar. Pero no podemos esperar. Por eso la ley no nos da vida. La ley nos condena. Entonces, ¿qué hace Cristo? Cristo nos redime de esta gran maldición. La maldición de la ley, como ustedes lo están conociendo hoy. Entonces, la ley es una realidad. Esto es algo jurídico. Satanás te ataca con aspectos de la ley. Pero si nosotros no somos trasladados, incluso del mundo de la ley, nosotros podemos seguir yendo a la iglesia bajo una ley de pecado, bajo una ley de la muerte. Veamos Gálatas capítulo 3, verso 13, para que nos quede un poquito más claro. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió, nos compró, nos liberó de la ley de la maldición. ¿Y por qué? Porque Él tuvo que asumir la maldición siendo Él inocente. Él hizo esa realidad. Porque como dice la Escritura, maldito todo que Él colgado en un madero. Él se hizo maldito por nosotros. Por eso la redención de Cristo es maravilloso. Y esa promesa que habló Abraham descansa una vez más todos aquellos que reciban a Cristo como su Señor y Salvador personal. Lo que Cristo le habló, o sea, en otras palabras, lo que Dios habló en Génesis capítulo 12, se hace una realidad a través de nosotros, siempre y cuando nosotros aceptemos a ¿quién? A Cristo. Se hace una realidad, se cumple en nosotros eso que habla Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3. Pero si nosotros no oímos su voz, no podremos descansar bajo una ley, la ley de vida. Y esa ley de vida es lo que habló Moisés al pueblo de Israel a través de Deuteronomios capítulo 28 del 1 adelante. Si oyera atentamente la voz de Dios, dice que nos va a exaltar, no vamos a hacer cola, vamos a ser por cabeza. Nuestros hijos serán bendecidos, nuestra tierra será bendecida, donde vayamos vamos a ser bendición, porque estamos justamente en la ley de la vida. Entonces, como podemos ver, tenemos que adoptar, aceptar esto jurídico.
de vivir bajo esta promesa. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Las personas que pudieran liberar a una persona tenía que ser inocente. En segundo lugar, esa persona no podía tener el ADN de la corrupción, la ADN del pecado. Lo tenía que tener Cristo. Y era su ADN. Por eso el esperma fue del Padre a través del Espíritu Santo, y Él vino sin defecto al mundo para salvar la humanidad perdida. ¿Y cuál es lo maravilloso? Que Él es el Cordero inmolado que habló Juan cuando Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era ese Cordero que una vez al año se sacrificaba. Era el que en la ceremonia se tenía que cada defecto de nosotros, un animal inocente, fíjese, un animal inocente tenía que rociar su sangre para liberar, excomulgar el pecado del hombre. No podía hacerlo un ser humano. ¿Tan mal estábamos? Así es. Por eso está el milagro. La cruz de Cristo es un gran milagro, es un proyecto eterno para que todos pudiéramos ser redimidos de esa maldición. Por eso, mi querido, ustedes, que a veces le ocurre que dice: ¿por qué a mí me viene el desastre? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué se me cierran todas las puertas? Porque usted no está oyendo la voz de Dios y usted está siguiendo la ley del pecado. Y usted tiene que arrepentirse de su pecado y arrepentirse completamente de corazón, darle un giro a su vida para que Él los pueda redimir. Ya no tengo Cristo, no tiene que ahora redimirnos, nos redimió una vez y para siempre. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Aceptar esta información, adoptar esa fe, poner todo mi pecado a los pies de la cruz de Cristo, porque Él pagó el precio por mí, y arrepentirme de esa vida, porque gracias a ese acto que Cristo hizo, la sangre del Cordero, Él nos limpia de todo pecado. Él nos limpia de la maldición y de toda cosa que a nosotros nos arrastra. Gloria a Dios por ello. Yo espero que esto usted lo pueda entender, porque es algo jurídico, mis queridos. ¿Por qué, pastor, a mí se me cierra la puerta? ¿Por qué a mí estoy bajo enfermedad? ¿Por qué en mi vida estoy bajo una enfermedad de herencia? ¿Por qué mi finanza? ¿Por qué mi vida espiritual se ha cerrado? ¿Por qué no puedo oír la voz de Dios? Todo eso es producto de una maldición que arrastra la ley del pecado y la muerte. Pero si usted cree en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo, y usted confiesa su pecado, usted puede salir de ese camino de muerte. Usted puede salir de esa vida de pecado si usted tiene fe en Cristo Jesús. Por eso muchos están intentando de cambiar su vida. Muchos están intentando cambiar su vida, están intentando cambiar su esquema de vida. Pero como dice la Escritura, que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Esto es don de Dios y que viene a través de Jesucristo. En esta primera parte que quiero compartir y de esta semana, para que pueda entender, nosotros, hermanos, puede usted ser creyente, puede usted alabar a Dios, puede usted levantar la mano, puede usted asistir a la iglesia, pero no se da cuenta que está bajo una maldición de la ley del pecado y de la muerte. Pero, pastor, ¿por qué? Porque a lo mejor usted no ha confesado su pecado y usted está viciado, usted está atado, usted está encadenado. Satanás lo tiene engañado, hechizado, atormentado, esclavizado. Pero si usted no sale de ese camino y usted no confiesa su pecado, pronto la maldición le alcanzará. ¿Cómo yo puedo salir de ahí? Es simple. Si confesamos con nuestra boca, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. Si usted acepta lo que el papel de Cristo hizo, por eso Cristo tuvo 7 partes de la maldición del hombre. Hay 7 partes de su cuerpo que fue él, en otras palabras, liberó al hombre de la maldición. Eso es tan extraordinario y tan importante porque es algo profético. Por eso nos liberó de la mente, nos liberó de las manos, nos liberó de los pies, del costado. Se fija, de la espalda. Todo eso es algo profético. Eso es lo que quiere Cristo. Voy concluyendo hoy día, el primer día, para la liberación total. Determine en su vida, voy a una liberación total, financiera, espiritual, sentimental, familiar, matrimonial. Voy a una liberación total. El enemigo a mí no me puede agarrar por ningún lado. ¿Sabe por qué no nos puede agarrar? Porque Cristo venció a la muerte y al pecado. Y Él pagó el precio por todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo espero que usted no solamente me quede mirando, usted crea que lo que Cristo hizo es tan grande y poderoso porque usted no tenía opción. Usted no tenía opción. Su papá pudo haber sido criminal, pudo haber sido pecaminoso, su mamá. Usted viene con eso ADN, pero ¿sabe lo que hace Jesucristo? Que cuando usted mira a Cristo, adopta esa palabra como hayan sido su padre, lo hermoso que lo constituye hijo de Dios. Y al constituirlo hijo de Dios, usted vive bajo la bendición eterna del Padre. Dígame. Quiero estos minutos que usted pueda ver. El mundo va en decadencia producto del pecado. Lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque está escrito. Pero también está escrito que dice, producto del pecado, Dios va a abundar su gracia y Él va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva para sus hijos. O sea, en otras palabras, todos aquellos que acepten el mensaje de Jesucristo, salgan pronto de esa ley del pecado y de la muerte y reciban el mensaje de Cristo en su corazón, usted es trasladado del reino de las tinieblas y de la muerte y del pecado al reino de la luz admirable. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren que les vaya bien? ¿Cuántos quieren sentir la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren vivir experiencia sobrenatural? Que haya un despertar en su corazón, que haya un despertar en su vida. Por eso es importante esto, pueda usted entender y comprender que lo que hace Cristo es tan profundo que el enemigo no te puede tocar, ni la muerte, ni nada de las maldiciones pueden alcanzarte. Oh Dios, bendito sea. Por eso nada te pueden alcanzar, ni los brujos ni los hechiceros te pueden tocar, porque la sangre de Cristo corre ahora por tu vida. Te rodea la sangre de Cristo, está la presencia de Dios, está la presencia del Espíritu Santo, y el enemigo no te puede tocar si tú adoptas esta fe. Padre, esta pequeña nota que estamos hablando hoy, a la luz de la palabra, fue tan importante, tan potente, tan glorioso lo que tú hiciste por nosotros, que nos liberaste de la ley del pecado y de la muerte. Por eso, si hay una persona que ha seguido su propio destino y que quiere correr rápidamente, esta es la oportunidad de hacerlo. Si tú crees en el Evangelio de Jesucristo y abrazas esta fe y te arrepientes de tu pecado y abrazas con todo tu corazón, el Señor no solo va a restaurar,
Él te va a perdonar, te va a justificar, te va a santificar, te va a restaurar y va a establecer su bendición. Eso es lo que hace Dios. Te vuelve el origen. Tú vuelves al original. Por eso, Padre, oro en esta tarde, en esta noche, en este día, donde quiera que nos vean. Y que sea esta palabra. Haz un milagro en su corazón hoy en esta noche. Señor, haz un milagro a aquellos que nos están viendo hoy. Que sea poderoso esta palabra y los transformes y cambies esa realidad de muchos de nosotros. Damos gracias, Padre, porque así como hay una ley de la desobediencia y del pecado y de la muerte, hay una ley de vida y de bendición. Nos aferramos a ella en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, que hizo posible que yo tuviera acceso a la vida eterna. Repita conmigo, diga, Señor, yo asumo a la vida eterna. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Yo camino en la vida. Yo camino bajo bendición. Yo ando en bendición. Yo ando bajo tu presencia. Ya la ley a mí no me condena, porque la gracia me restauró y me perdonó. Por los méritos de Cristo Jesús, oro. Amén. Si usted ha hecho eso con todo su corazón, créame, la bendición de su vida será restaurada. Por eso mañana vamos a ver, mire, vamos a ver el segundo aspecto del plan de redención de lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso, acérquese a estos estudios, esta palabra, y ustedes pueden ver, serán bendecidos, recibirán milagros, recibirán restauración, bendición en estos días que van a ser extraordinarios. Solo crean, aférrense a la palabra de Dios. Y si usted cree con todo su corazón, algo muy grande va a suceder en estos días en su vida. Diga amén. Que Dios los bendiga, mis queridos. Mañana a las 20 horas vamos a estar compartiendo la segunda parte del plan de redención. Prepárense este viernes y este domingo, porque milagros grandes van a suceder en su vida. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, mis queridos.